recorrido y como última materia, la idea es que sea absolutamente práctica. Como ustedes habrán visto ya en el programa, las referencias que les ponemos no son bibliográficas, son artículos científicos, salvo alguna excepción, creo que hay uno o dos, son todos artículos científicos a título enunciativo, podríamos decir. Lo que les queremos mostrar es que todos los temas están investigados, que todos los temas los podemos ir a buscar en artículos. Para eso tenemos tantos motores de búsqueda, tantas bases de datos que nos pueden traer la información nueva, lo último, de gente que investigó sobre la materia, no solamente teórico. Y como buen artículo, todos van a tener un marco teórico sobre el que se basan y nos permiten de una manera más práctica y compacta poder estar más actualizados del tema que nos interesa en la parte específica de lo que nos interesa. Por eso la idea es que ustedes se entrenen trabajando con artículos científicos más que con una bibliografía tradicional. Pero bueno, en este caso, la idea es que ustedes ya vieron todo, ahora necesitamos aplicarlo. Entonces, por eso les voy a contar las 4 clases sincrónicas de que se van a tratar. La de hoy, como vieron, es un tema de chisme, una revista al corazón. ¿Por qué la tenemos? Este artículo que ya lo leyeron es un artículo periodístico de una revista, ni rigor científico tiene, es absolutamente periodística, Revista del Corazón, le llaman ellos mismos en España. Me choqué con esta revista, no, con el caso estando en España en enero, el tema del día era lo que le pasó o la denuncia que tenía Julio Iglesias, todo el mundo hablaba de eso, todos dijeron de todo, a favor, en contra, así que me pareció, apenas lo vi, digo, este es el caso que nosotros necesitamos para poder desarrollar, para poder pelearnos, ¿no? Como equipo para poder disentir, para poder tener diferencias. Bueno, ahora al final de esta breve charla les voy a explicar bien cómo trabajamos hoy. ¿Cómo son las siguientes? El martes próximo, el 7 de abril, va a venir medio equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica. Va a tener una breve charla la directora de la oficina que les va a explicar o va a contar ella la importancia de lo que es la interdisciplina dentro del trabajo y cómo se busca la interdisciplina en el trabajo diario de la Oficina de Violencia Doméstica y van a venir 2 profesionales. El doctor Roberto Follo, que ya lo conocen, médico, y el doctor Diego Ortiz, que es abogado. Si lo habrán visto en algún Ateneo, lo tuvimos, no es docente de la carrera. Y ellos van a trabajar sobre un caso real, que ustedes ya lo van a tener disponible. Es un caso real, nada más que está anonimizado, se le quitaron todas las referencias, todos los datos para que no sea identificable. Sobre ese caso ellos van a trabajar. Uno va a hablar de los aspectos médicos, el otro va a hablar de los aspectos legales. Van a después intercambiar cómo se trabaja la interdisciplina desde las profesiones de ellos dos con el mismo caso. Ustedes ahí van a tener un breve trabajito para hacer también, que ya se les va a indicar, ya está eso en el aula. El martes siguiente, que es el 14 de abril, van a venir otras 2 profesionales, integrantes de equipo. Una es una trabajadora social y otra es una psicóloga, cada una desde su profesión, aspectos psicológicos, aspectos sociales y cómo funciona la interdisciplina, y sobre el mismo caso que ya teníamos desde el martes 7. Ellas van a explicarles además cómo construyen un informe de riesgo. Y yo lo que quiero que les cuenten, les insistí mucho, es cuando hay diferencias, porque esto no es todo amor y paz. Tenemos diferencias cuando trabajamos en equipos interdisciplinarios y tenemos que arribar a alguna conclusión, porque el consenso hay que tenerlo, porque el informe tiene que ser único. Entonces, que nos muestren un poco las dificultades que pueden aparecer o que suelen aparecer. Y después, por último, vamos a tener ese último encuentro sincrónico que va a ser el 21 de abril, donde vamos a trabajar sobre un caso emblemático nuestro, argentino, que ya se los voy a contar después, pero la realidad es que vamos a trabajar siempre sobre casos reales. Vamos al caso de hoy. Nos vamos a dividir en 4 equipos
Van a ser 4 salas, 4 grupos que ya están determinados. ¿Y por qué? Porque no quisimos que ustedes se elijan por afinidad o por simpatía, sino que las separamos por profesiones, aleatoriamente, ¿sí? Pero por profesiones. Necesitamos que el equipo sea lo más interdisciplinario posible. Entonces, en estas 4 salas que vamos a abrir cuando yo termine de hablar, que ya las está armando Marcela, ustedes van a trabajar sobre el caso que ya tienen disponible, que ya habrán leído, sobre los ítems que ahora, no sé si lo pudieron ver en el aula o no, no me quedó claro si estaban a la vista o no, si no se los recuerdo y Marcela los va a poner creo que en el chat. Queremos que sobre este caso ustedes confeccionen un informe interdisciplinario, suponiendo, todo lo vamos a trabajar desde la suposición que esto hubiese ocurrido en la Argentina, que ustedes están atendiendo a alguna de estas mujeres que están haciendo la denuncia, que estamos produciendo un informe de riesgo para la justicia y van a poner los puntos en los que estamos basados, que son la enumeración de factores de riesgo, enumeración de factores protectores, determinación del riesgo dentro de la escala que les dimos, sin riesgo, bajo, moderado, medio, alto, altísimo, propuestas de derivaciones posibles para ambas partes, sugerencias de medidas de protección y por último crear un spot publicitario muy breve con fines de prevención. ¿Sí? Todo eso lo vamos a hacer en un espacio aproximado de, yo calculaba 1 hora, pero lo vamos a tener que rebajar porque se nos fueron ahora con esta espera unos cuantos minutos, 40 minutos, y después vamos a volver a unirnos todos. Yo voy a ir entrando en las salas, y después vamos a volver todos al mismo espacio para debatirlo. Vamos a necesitar una voz cantante de cada uno de los equipos que venga ya con la conclusión, con qué debatieron, que nos pueda explicar qué pasó en cada equipo y vamos a hacer un debate final. Todo esto es un absoluto borrador, un ensayo primero para que después podamos aprovechar las otras clases que van a venir. Cuando tratamos este tipo de casos, mi consigna es que, por favor, seamos absolutamente sinceros, que no tapemos nuestros prejuicios. Es decir, cuando estamos en el equipo, no tengamos miedo de decir lo que pensamos. También vamos a tener que tener la humildad para no querer imponer lo que pensamos. Pero dejemos salir todo, dejemos aflorar nuestros prejuicios, es decir, no, a mí esto me parece que no es así, que es lo contrario. Esto es lo que enriquece el debate dentro del equipo interdisciplinario. Y cada uno desde su disciplina va a ir haciendo diferentes aportes que van a llevar a una conclusión. La conclusión es que hace falta un acuerdo. Ustedes tienen que terminar este informe con un acuerdo. Pueden decir, no, no hay riesgo, o llegar a que es un riesgo altísimo, y todas las posibilidades en el medio. Por supuesto, justificándolo con estos ítems que tenemos que ir marcando. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pero les pido por favor absoluta sinceridad. No tengan miedo y tengan por favor mucha tolerancia respecto de la opinión de las demás. Ahí está la gracia. Y lo que quiero aclarar que se me escapó cuando les expliqué por qué lo hicimos aleatoriamente, porque en el trabajo, en la vida real, no elegimos el equipo. Trabajamos donde nos toca. Si nos toca ser peritos, ser un equipo de peritos, no vamos a decir, no, yo quiero trabajar con Patricia porque la conozco en la maestría. No, aproveché a Patricia porque me levantó la mano. Hola, Patricia. Dale, te escuchamos. Hay una cosa que no entiendo, en el aula hay espacio de entrega. ¿Qué puede ser después? No, no, no es para ahora. Ah, Eh, porque todo esto ahora, no, no, ahora no, lo no. podemos hacer Menos oral. mal que lo preguntás. No, no. Acá la idea es que ustedes debatan, ¿sí? Que lo debatan, que lleguen que hagan un punteo, un borradorcito, lo que quieran que les sirva como para después, cuando nos volvemos a reunir, nos den una conclusión Oral. del Un equipo, oral. oral, solo Ah, oral. está Y bien. después tienen toda la semana, de lo que dura esta unidad, para subir la parte escrita, que por favor sea breve, no, no, no se maten escribiendo mucho. La idea es que quede claro. ¿Sí? ¿Se entendió, Patricia? Menos mal. Sí, Carolina.
Lo mío también es una consulta en relación a, porque originariamente cuando leí el artículo ya tomaba como que estaba hecha la denuncia. Nosotros ahora tenemos que partir de que la denuncia no está hecha, que las estamos atendiendo o escuchando por primera vez. Buena pregunta, y ese es un error mío, ¿sabes por qué? Es una deformación profesional. A mí me viene esta gente a la oficina con la denuncia penal hecha, por ejemplo. Sí, Alguien fue a la comisaría, hizo una denuncia, denunció todas las cuestiones penales, pero como pide medidas de protección, que esas se la dan los juzgados civiles, los juzgados de familia, va a venir a nuestra dependencia, que puede ser la que sea en el lugar donde ustedes estén. ¿Para qué? Para que le informemos al juez civil cuáles son las particularidades del caso y poder, para que puedan dictarle las medidas. Si no estuviera hecha la denuncia penal, también podemos derivar a la justicia penal. Pero suponemos que, esa es la otra parte, usen la palabra suponer. Estamos suponiendo todo lo que ustedes quieran. claro, pero Primero suponemos que ocurre en la Argentina, después suponemos que viene una de las dos chicas, después suponemos que, no sé, que no conocemos a Julio Iglesias. Lo importante es que esto nos haga movilizar en lo que es la interacción de la interdisciplina en el equipo. bien, ¿Sí? Igual cualquier duda, como yo voy a ir pasando, me van preguntando si quieren. bien, bárbaro. ¿Está más o menos? Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tengo miedo con Alba y con Franco, que no los veo. ¿Están ahí? Sí, profe, yo estoy con la cámara apagada porque acá un viento y un frío que no Alba. tiene idea. Yo No, vos danos conecté la señales de vida. Solamente con eso estamos. cámara. Bien, Franco, bien, sí, sí, bueno, ahora nos vamos a enterar. Cuando vayan al equipo, ustedes lo despiertan a Hola, Franco. profe. Sí, Ah, ahí estoy desde el está. celular. Ahora me Ah, qué cambio a la lío. compu y, Bueno, y, bueno. y prendo la cámara. Bueno, Bueno, entonces, 40 Marcelo minutos. Torrealba es de ustedes. ¿Quién? Marcelo Torrealba No, es de la es de otra la parte. otra corte. También se equivocó este muchacho. Mirá, ahí está que quiere entrar. Bueno, habilitamos las salas y después le aclaramos. ¿Te parece, Marce? ¿Se puede ya? Cualquier cosa me van avisando. Carolina creo que va a quedar entre nosotros un ratito y Jorge ahí vemos. Carla y Marta están asignadas. Ahí está. Ah, falta Carla. Muy bien. A mí se me fueron el Eh, botoncito para pasar a Carolina, la justo sala. se fue. Pero menos, perdón, vamos a A lo de Marcelo, a ver. Dios. Ah, empezamos a grabar de nuevo, entonces. Ahí está. Vamos a dejar aclarado. Se conformaron tres equipos interdisciplinarios que estuvieron trabajando en tres salas diferentes y ahora les vamos a pedir a cada uno de ellos, vamos por orden, empezamos por el uno si quieren, y que nos expliquen hasta dónde llegaron. Entiendo que quizás no llegaron a hacer todo, les digo en general, la parte escrita háganla tranquilos ahora durante la semana, tienen tiempo para subirla. Lo importante era toda la parte de debate, todo lo que pudieron debatir en el equipo, todo lo que pudieron adentrarse en la cuestión social, porque siempre vamos a terminar llegando a ese punto, ¿no? De qué sociedad venimos, hacia qué sociedad vamos y qué le podemos dar nosotros a la sociedad a partir de todo este trabajo, todo esto que ustedes nos enseñaron en estos 2 años, que fue tan importante. Les puedo asegurar que nosotros aprendimos de ustedes más que ustedes de nosotros, sin ninguna duda. Y a ver si en estos 2 años podemos ser mejores como profesionales para poder eh, ir cambiando de a poquito lo que la sociedad tenga mal e ir pronunciando más fuerte y mejorando lo que la sociedad tenga bien. ¿Quién se constituye en vocera o vocero de cada uno de los equipos? Del uno, sí. ¿quién va a hablar? A ver, igual se pueden hablar todas, pero alguien Sí, que jus- empiece. sí, justamente yo le iba a pedir a mis compañeros que yo hablo, pero que todas aporten un poco, que no me Bueno, dejen dale. sola. Bueno.
Con mi grupo Empezamos abierto. hablando nosotros de los factores de riesgo y lo que pusimos de relieve en primer lugar es la desigualdad de poder, esto de la fama, el control de las influencias de los medios por este artista hace una marcada, una pronunciada desigualdad de poder que es un factor lo que constituye un factor de riesgo altísimo. El aislamiento social al que estaban sometidas las víctimas, las ponían en unas cabañas fuera de su país, les sacaban los teléfonos celulares, les prohibían tener parejas, ¿sí? Luego también el impacto emocional, este sometimiento, la sensación de la dependencia, la culpa, el sentimiento de hacerla sentir menos. Vos no sos nadie, a vos nadie te va a creer. Yo soy quien soy. Bueno, la dependencia económica, porque las mujeres si estaban ahí era por una cuestión de trabajo, necesitaban el trabajo, se habían postulado a un trabajo, o sea que había también ahí. El tema de manipulación para captar a las acompañantes, porque si las acompañantes hubiesen sabido que ese hubiese sido su destino, muy probablemente se podrían haber negado. Tiene que haber habido una cuestión de manipulación. Después, con respecto a la visibilización pública del caso, que por lo general siempre legitimiza la denuncia, pero en este caso es un factor del riesgo porque se volvió en contra, porque toda la población española defendió, justificó, racionalizó los argumentos de este artista. O sea que la sociedad revictimizó a las personas que habían realizado la denuncia. Con respecto a esto de la manipulación, hablábamos un poco de lo que puede ser la ilusión de fama o de poder acercarse. Dice, tal vez ingreso, no sé, como parte del staff de esta persona famosa y puedo salir en algún video o puedo tener algún tipo de acercamiento a la fama. O que mismo se lo hayan dicho en estas entrevistas que se producían y que por eso se pedía tal o cual estilo corporal o demás, que puede hacer parte de la manipulación como, también como factor de riesgo. Claro, exactamente. Después, con respecto a los factores de protección, vimos que ellas pudieron tener acceso legal, no sabemos si han tenido acceso psicológico, o sea, pudieron llegar hasta la instancia de hacer la denuncia, de hacerse escuchar. A nosotros lo que nos parecía es que podrían haberse unido, haber formado una red a través de una ONG para que su testimonio pudiera tener mayor peso y pudieran ser más acompañadas desde otra óptica o cambiar a lo mejor el pensamiento social, no sé si de España, pero a lo mejor del resto del mundo. Perdón, te quiero interrumpir un segundo, Ivana, para que no se nos escape esto. No estoy muy seguro de lo que voy a decir, porque escuché muchísimo de todo esto, más Sí, que nada estando allá y leí bastante. Tengo entendido que hubo otras mujeres que estuvieron intentando unirse, pero están las que no quisieron, están las que tuvieron algún otro tipo de arreglo o algún otro tipo de situaciones por las que no denunciaron. Y ajá, además hay ex mujeres de él que denuncian periodísticamente situaciones aberrantes. Hay una que ahora no recuerdo el nombre, que incluso cuenta cómo él traía otras mujeres a la casa cuando estaba viviendo con ella con ellas, y que las hacía convivir y estar ahí. Y ella soportó todo eso, pero nunca lo denunció. Entonces, claro. y esto es muy interesante que tengamos en cuenta este poder, por eso yo recién decía en el último equipo en el que estuve, no veamos solamente al personaje, a él, veamos también a las mujeres, no como culpable, de qué manera
se asimilan a este tipo de gente o en situaciones de este tipo de abuso y pasan a ser funcionales a estos personajes. Si no, no Se existiría. complementan, Sí, sí, sí. Claro, se Franco complementan. trajo a cuenta que la similitud con el caso de Epstein, o sea, Bueno, ahí está. Franco lo dijo, que son, digamos, que están, ¿cómo era? Que en una isla, no, no me acuerdo. Sí, 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 Claro. que en una Tal isla. cual. Sí, sí, en una isla. Y el de Playboy, que no me acuerdo nunca cómo se llamaba, Otto, Hefner, ¿no? Bessner. Sí. Y Pancho, nuestro Pancho Dotto, Otto, Toto. no me consta, porque nunca escuché en una denuncia en contra de él, pero cómo manejaba su agencia y se mataban las chicas por trabajar en vivían todas ser en la misma modelo. casa en Punta del Este. Bueno, Sí. eh, Bueno, sí, y perdón, Ivana. sí, y también determinamos dos cuestiones, dos visiones con respecto a la intensidad del impacto, a la intensidad del riesgo. Por un lado, dijimos que es alto en cuanto a las represalias que podrían llegar a tener estas personas que denunciaban, porque hay mucha desigualdad de poder. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, bajo, porque Julio Iglesias, es improbable que Julio Iglesias pueda volver a someterlas. Y después hablamos también bueno, de grupos de apoyo, medidas de protección y protección de testigos, pero vamos a terminar nuestra exposición con un spot publicitario que tenemos que tener una musiquita que no la preparamos, pero bueno, pero vamos a ir en orden y vamos a hacer así, una cada una. Tu voz salva vidas. Mi consentimiento también tiene límites. Justicia y respeto por el testimonio de todas las víctimas y mujeres. Qué Fin. lindo. Muy bueno, muy, La muy idea, bueno. Quería la agregar idea- algo también que Franco lo dijo, que por ahí también la carátula tendría que ser, creo que Franco dijo trata de personas, porque esto también tenía como una carátula de trata de personas, más que lo Les que se habían agrego la hecho. duda. ¿Trata con fines de explotación sexual o trata con fines de explotación laboral? Bien. Lo analizaremos en el caso. Bueno, no, porque recién lo vimos en el último equipo, que la realidad es que todos, me incluyo, nos fuimos hacia lo impresionante, el bagaje enorme que tiene la explotación sexual acá. Pero nos olvidamos que si no hubiese habido explotación sexual, eso como trabajo era terrible. Claro. ¿Dónde Sí. están las condiciones de trabajo mínima de respeto por una trabajadora? Entonces, si hay de las dos en realidad. Está bien. Sí, sí. Muy bueno. Y una cosa que yo les sugiero, porque esto después lo van a tener que escribir, no se aten. Es un caso que lo utilizamos desde la fantasía. Es una realidad que nosotros la traemos a nuestra realidad. Ya en principio estamos suponiendo qué haríamos nosotros y nosotros no tenemos nada para hacer en el caso. Entonces, no se sientan atadas a que si se denunció o no se denunció. No estamos tomando el caso nuevo y nosotros veremos a dónde lo vamos a mandar. Y quizás a veces pasa que se denunció en un lugar y se tiene que hacer una denuncia en otra jurisdicción distinta. Así que lo bueno de esto es tener plasticidad para pensar. Lo técnico después se ajusta. Pero muy bueno, muy bueno lo de ustedes. Gracias. ¿Alguna crítica del resto de las participantes a lo que dijeron en el equipo uno? Parece que no. ¿Quién va por el equipo 2? Perdón, éramos nosotros de sala 2. ¿Quieren que hable? Ustedes eran sala Bueno, 2, pero ¿no? Sí, súmanse, vamos, súmense, por Carolina. favor. Sí, 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 Caro. Bueno, Sí, sí, nosotros Caro. por ahí, cuando trabajamos los factores de riesgo, lo tomamos desde la actividad que teníamos que hacer el informe para presentar al juzgado. Entonces, los factores de riesgo lo analizamos al día de hoy, al Bien. hecho actual, no lo que las chicas vivieron en su momento. Entonces, ese factor de riesgo lo dividimos en principio para poder darle un nivel medio, bajo, alto, lo dividimos según las etapas.
Si fuera actual, en el momento, como las chicas no están conviviendo con él, ni siquiera están cercanos, y suponiendo de que no hubiese ningún personal de él que las estuviera amenazando a ellas, el riesgo sería bajo, ¿sí? Porque está a millones de kilómetros. Ahora, si se pudiera detectar que hay, ya sea un grupo de fans de Julio Iglesias o personas enviadas por Julio Iglesias a hostigar a las chicas o amenazarlas para que retiren la denuncia, en ese caso sí, el riesgo puede ser de moderado a alto de acuerdo a las amenazas que recibieran, y ya ahí se puede solicitar alguna medida de protección, desde un cese de hostigamiento, bueno, hasta una exclusión de perímetro o alguna protección. Después, si lo analizábamos desde el riesgo psicosocioemocional que las chicas pueden tener con el tema de la exposición de estas cuestiones, ya sea por la publicación de los artículos periodísticos, por las opiniones que empezaron a surgir y las valoraciones sobre su conducta y demás que se publican en todos los diarios o redes sociales, ahí ya el riesgo lo veíamos más moderado, con la necesidad quizás de pedir medidas protectorias de que, bueno, que no se ventile su nombre, los derechos a la identidad, más protección de testigos, o que se eliminen o bajen comentarios o fotos o lo que se haya subido. Y el riesgo mayor en este proceso que veíamos es el institucional, el de la violencia institucional a través de lo que le decimos la ruta crítica. Es decir, las chicas se animan a romper el silencio, hacen la denuncia, ingresamos en el proceso judicial y todos los estereotipos o toda la carga que puede venir dentro de este proceso. El primero, que ya un poquito lo habíamos hablado, el tema de sacar la cuestión del proceso por lo formal, ¿sí? No es competente, hizo la denuncia en un territorio donde no se realizó el delito, por lo tanto no es competente, no entramos en la cuestión de fondo, lo eliminamos. El otro, que no lo tenemos porque no surge tampoco del artículo, que el hecho delictivo haya pasado hace muchos años y que la causa esté prescripta. Es decir, el plazo de prescripción para hacer la denuncia ya estuviera fuera, entonces en ese caso también nos podemos quedar sin causa, salvo, lo estábamos hablando acá en la Argentina, que sea un juicio por la verdad, es decir, aquellos juicios donde no va a haber una sanción al culpable, porque reitero, el delito está prescripto, pero sí el conocer los hechos, la verdad, lo que pasó, y una validación de lo que vivió la víctima y una reparación simbólica hacia la víctima. El otro riesgo, bueno, eso es desde lo formal. El riesgo dentro del proceso es la cuestión del juzgamiento con perspectiva de género, es decir, que tanto los jueces como los funcionarios, como las personas que intervengan en el proceso, lo juzguen con esta perspectiva, que principalmente, ¿cuál es? Despojado de todo tipo de prejuicios y estereotipos, entre ellos el tema de la buena o mala víctima, es decir, empezar a culpabilizar a la víctima, justificando de esa manera al victimario, y comenzar puntualmente a cuestionar los temas morales. Es decir, entre ellos, a ver, si sabían cómo era Julio Iglesias, esto lo estuvimos charlando, ¿no? Sabían que era mujeriego, les estaban pidiendo para ingresar a lo laboral una foto de su cuerpo, les hacían, digamos, análisis ginecológicos, les decían que no tuvieran otro tipo de relación sexual, como que, ¿cómo no se dieron cuenta? Por otro lado, también se planteaba si alguna de las chicas era menores de edad, la pregunta que se podría hacer, ¿no? Que dónde estaban los padres, cómo lo autorizaron, cómo es que se fueron a tal lado. Bueno, son todos cuestionamientos con estereotipo de género que lo que se busca en realidad es culpabilizar a la víctima, la fea frase algo habrán hecho, como para justificar o salir, digamos, aeroso Julio Iglesias. Creo que no me estoy olvidando de nada. Después, en cuestión, chicas, apunten por las dudas. Sí, yo lo que agregaría en la cuestión, digamos, en esta etapa moderada de la situación de la persona, es por el trauma que sufrió la persona, ¿no?
se encuentra de por sí en un estado de vulnerabilidad, entonces puede ser moderado o puede ser alta, dependiendo por eso decíamos que lo institucional era muy importante, porque la exposición, porque la crítica, porque la revictimización dentro del sistema podría ser un colapso y podría terminar muy mal o podría ser una verdadera reparación, ¿no? Creo que ese es como la mirada que se tiene más en este momento en la víctima. Por eso, Caro, él, decía de esto de un juicio con perspectiva de género, ¿no? Sacando todos los estereotipos para poder mirar a la víctima en el hecho que aconteció y bajo la vulnerabilidad que verdaderamente existió. Tal cual. Y con los límites de poder demostrar cuestiones que pasaron hace mucho tiempo y en la intimidad de un lugar. Exacto. Y creo que nos quedan los factores de protección. Dentro de Sí, los factores de protección hablamos del acompañamiento Woman no sé cuánto, que son las que la estaban patrocinando a las chicas. Suponemos que si es una red que trabaja la perspectiva de género, seguramente tenía intervenciones psicológicas o interdisciplinarias para el acompañamiento a estas denuncias. Hablábamos también de una cuestión bisagra, el tema de la denuncia pública, si bien por un lado puede ser un factor de riesgo porque tiene todo esto, las fans, todo lo público que podía perjudicarlas, también puede ser un factor de protección. Ahí Porque está. al visibilizarla, también, bueno, no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya sabemos, todo el mundo sabe que estas mujeres denunciaron, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión bisagra que puede servir o de protección o de riesgo. De las familias no hablábamos porque no tenemos mucho dato, entonces no sabemos si las apoyaban. Sí vimos como factor de protección el que se juntaran por lo menos estas dos chicas a denunciar y por ahí quieran sumarse más. Esto hace que entre ellas se sientan más acompañadas. Creo que, no sé si hablamos de alguno más, y chicas. perdón, Caro, ahí también les figura esto de los, como esos testigos protegidos, ¿no? La identidad reservada de ellos. Y bueno, y el Claro, el acompañamiento fortalecer el etcétera. tema Sí. de los testigos protegidos, bueno, el cuidar mucho que no se divulguen sus nombres o datos personales No, a través de los medios porque es una figura pública. Y el hecho, la otra protección era asegurarle que jurídicamente tenga un patrocinio con especialidad en género. Más que nada por la simetría que aparecía en el artículo por el abogado defensor que había elegido Julio Iglesias. que Si era no alguien, teníamos también otra relación claro, asimétrica. que ya se exponía que había sido el abogado de Ronaldo, súper exitoso, entonces ya generaba una desigualdad notoria en cuanto entonces decíamos, bueno, el patrocinio tiene que ser, la verdad, aparte es perspectiva de género, eh, que tiene que ser un patrocinio real, ¿no? Perdón, pero acá quiero agregar, yo justamente me lo había anotado el tema del patrocinio porque me parece relevante. Eh, Pensemos a alguien nos hace eco, que tiene prendido. Me parece que sos vos, Cristina. Ay, perdón. ¿Podés apagar un cachitín Ahí está, gracias. No, no era Cristina. Ahora sí. Eh, ¿A qué abogados pueden acceder estas chicas y a qué abogados vimos que puede acceder él? Entonces, no hay forma de que ellas accedan a abogados de ese nivel. Con lo cual ya arrancamos mal en lo siguiente. No tiene por qué ser que el más famoso vaya a ganar el juicio, pero sí es difícil encontrar abogados que quieran enfrentarse con abogados tan famosos. Porque si les sale bien, van a ser famosos ellos, pero lo más probable es que no les salga bien. Aparte hay que sostenerlo con mucho dinero este tipo de procesos. Además, yo creo que ahí hubo un error, bueno, ellos habrán evaluado, pero el error fue ir a denunciar a España. No solo porque no era la jurisdicción donde sucedieron los hechos, sino porque fueron a jugar de visitantes en donde, por todo lo que mismo ustedes expresaron, él es una persona muy poderosa, económicamente seguramente es más poderoso en Bahamas o en Dominicana, pero socialmente tiene mucho más recursos
como para defenderse en España que en otro país. Pero bueno, esto se dio así. Usted, no creo que allá haya como acá que aparece algún abogado famoso que trabaja gratis y sale en los casos relevantes, sale en televisión diciendo yo no voy a cobrar y cuesta entender un poco. Me parece que eso debe ser algo muy argentino. Pero la verdad es que ahí hay una gran desigualdad, hay una gran asimetría, como bien lo marcaba Carolina, en lo que es las posibilidades de el acceder a diferentes letrados. Eh, no sé si ya lo habías terminado ahí, Carolina, creo que sí, no No, quedó que nada creo por... que sí, pues después hablamos un poquito de las intervenciones, pero no terminamos mucho de cerrar. No sé si las chicas quieren agregar algo más, ¿no? No, no, porque habíamos llegado más o menos hasta ahí, hablamos un poquito de la ruta crítica, pero no, no llegamos ni al spot, como las chicas, No, que estuvo muy bueno. sí, muy Bueno, bueno. lo que también me parece que vale la pena destacar es lo que llamaron de momento situación bisagra, esto de la fama que puede ser a favor o en contra. También lo vemos en lo cotidiano, en situaciones más nuestras, también vemos que si la persona es conocida, ejerce una presión, pero también es un factor de protección. No es lo mismo que un desconocido puede mandar a hacer cualquier cosa. Eh, Así que eso realmente está muy bien indicado. Bueno, ¿quién más nos faltaba? El equipo 4, ¿no? La sala 4. ¿Tres? ¿Había tres? Porque hubo una que se suspendió, que la 3 no, bueno, no importa. ¿Cómo en Marcela, 3 o 4? Creo que no nos dan los números, creo que tendríamos que hacer 3 porque éramos 4 por grupo. Fueron 3 porque el 3 en total, Claro, digamos, pero se llamaba 4. No importa, es no el equipo que importa. falta. Nosotras, con Fer, Ustedes. Joa y Alba. Yo doy un punteo y que las chicas agreguen lo que quieran porque hablamos todas, así que coincidimos en general con lo que manifestaron las chicas, los grupos anteriores. Hicimos esta distinción y reflexionamos y debatimos sobre la diferencia entre el riesgo actual inminente o el riesgo desde un contexto histórico, ¿no? Pero lo que a nosotras nos motivó a considerar que la situación igualmente revestía un alto riesgo en esta situación es justamente lo que se viene resaltando. La figura pública, el nivel de exposición de esta persona y que la distancia geográfica que en principio cuando evaluamos situaciones de riesgo, quienes trabajamos en espacios de oficinas de violencia y demás, nos resulta muy importante porque cuando una persona vive en otra provincia, en una localidad muy distante, decimos que en principio el riesgo se reduce. Obviamente no lo elimina, pero se reduce. Pero después tenemos en contraposición a una persona sumamente poderosa a nivel mediático, a nivel artístico, que ha atravesado a un montón de personas a lo largo de varias generaciones, mucho tiempo. Entonces se diluye muchísimo eso. Entonces, aunque él esté en Rusia y ella esté acá en Argentina, ella esté en Argentina, lo cierto es que el riesgo para nosotras sigue siendo alto porque él no necesita estar presente físicamente para hablar con ellas y generar temor o demás, sino que puede enviar a otras personas, puede contactarse digitalmente. Hoy, lamentablemente, si bien físicamente no puedes estar, la violencia digital está en auge, entonces consideramos que era un alto riesgo, a pesar de que la denuncia tenía que ver con hechos sucedidos 5 años y para atrás, ¿no? Porque no fue un solo hecho. Eso por un lado. Después, respecto a lo que evaluamos sobre las medidas de protección para las chicas, pensamos y resaltamos mucho el tema de la reserva de los hechos y del expediente en sí, porque si bien uno puede pensar desde el ámbito civil que se quedarían cortísimas las medidas de protección, lo cierto es que hay delitos de carácter federal, entonces si hay trata de personas, explotación sexual, explotación laboral, son delitos que repercuten en la sociedad y necesitamos no solo que hayan testigos cuidados, sino que las mismas víctimas tengan un espacio seguro, porque lo que decía Ivy al principio, que lo tomaron como algo negativo, el hecho de que se expongan,
Fer lo planteaba como un mecanismo de protección de las chicas, lo cual creo que es las dos cosas al mismo tiempo, se dan en simultáneo. Utilizaron la exposición mediática para resguardarse, como pasó con las víctimas de Jeffrey Epstein, lo relacionamos mucho también con ese caso. Y sin embargo, además, a pesar de eso, le salió mal, como dijo Ivy, porque en España hubo mucho resguardo y respaldo a este artista. Entonces, bueno, desde ese lugar lo habíamos pensado de esa forma. Y no sé si me Y, está faltando algo de lo que y ahí yo charlamos. agregaría algo, Sil, Sí. que quizás no lo hemos pensado, ¿no? Ahora y mientras los escuchaba a los demás compañeros se me ocurría. Qué llamativa la actitud de la sociedad española, ¿no? Y por ahí pensaba cómo hubiera sido la reacción de esta misma sociedad si estas chicas hubieran sido españolas y no hubieran sido latinoamericanas, ¿no? Porque me parece que también hay un dejo de racismo en esta, y hasta prácticas discriminatorias hasta estas mujeres, ¿no? Latinoamericanas y de origen caribeñas también, ¿no? Que estructuralmente y están y sufren mucha más violencia, ¿no? De hecho, Latinoamérica tiene índices de violencia mayores que quizás en otros lugares, ¿no? Estas cuestiones estructurales de violencia en las que crecen y van aceptando y naturalizando también relaciones de explotación. No, yo, quizá muchos también de ustedes también, pero han tenido la posibilidad de ir a Punta Cana y todos estos all inclusives, muchos de ellos son españoles y tienen régimen de explotación laboral tremendo, o sea, realmente tremendo. Y reclutan, digo reclutan porque toman gente latinoamericana, ¿no? De repente todos estos all inclusive no se los ven en otros lugares del mundo, salvo en América Latina. Entonces, nada, me preguntaba ¿qué reacción habría tenido la sociedad española si las chicas eran de Málaga o de alguna islita cercana a, a- a España, ¿no? Porque de repente también hay una cuestión ahí estructural que no podemos descuidar, ¿no? No tiene que ver solamente con el género, sino con la interseccionalidad, ¿no? Que es la base de todo esto. Qué bueno, Joana, el ejercicio que me acabas de proponer. Vamos a imaginarnos que es un cantante dominicano que estableció una villa en Ibiza y contrata a sus asistentes españolas. Está muy buena la mirada, porque yo que insistí tanto con lo cultural, la historia, ¿no? Y bueno, la historia dice que los latinoamericanos fuimos esclavos de los españoles, pero al revés no se dio nunca. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos venciendo nuestra historia y nuestra cultura, también puede haber resabios de cuánto valés según de dónde sos. Y este ejercicio de darlo vuelta en muchos casos es muy útil. Nos sirve mucho cuando atendemos a hombres también, ¿eh? Porque también muchas veces tenemos una tendencia a minimizar la denuncia del hombre y si lo damos vuelta y decimos si esto hubiese sido al revés, que lo está denunciando una mujer, que le pasó todo esto, nos cambia un poco la mirada. Pero me parece realmente muy buena tu observación porque tiene que haber algo. Sinceramente no sé el porcentaje, pero evidentemente algo hay, tiene que haber una tendencia y no solo la fama. No es que él sea un personaje querido y conocido en España, sino que también puede haber una cuestión de nacionalismo o una cuestión cultural. Muy buena la observación. Yo me había notado algo acá cuando hablaban del riesgo, ¿no? Actual, histórico. Hoy, por ejemplo, tuvimos un caso, vino una señora a denunciar y no era a una pareja, era a la pareja de su mamá, a un señor grande. Hace 2 años lo había denunciado, él es encargado de un edificio donde ella vive. Entonces, hace unos 2 años lo denunció, le dieron medidas de prohibición de acercamiento por 2 años. Ahora que se vencieron las medidas, ella volvió al juzgado a pedirlas y el juzgado nos lo mandó para hacer un nuevo informe de riesgo. Y ahí aparece claramente esto que ustedes están diciendo, porque ¿cómo funciona? Cuando le preguntás qué situaciones ocurrieron ahora, te dice, y
lo que te relatas no lo hubiese traído a ella a denunciar originalmente. Ahora son miradas, son caras, ¿sí? Son cruces que a ella la hacen sentir incómoda, pero no hay agresiones concretas. Sí las hubo hace 2 años. Entonces, ¿ahora qué le ponemos? Nada, está todo bien, no hay ningún riesgo. Entonces, este tipo de dilemas son los que nos tienen que hacer reflexionar, porque tenemos que ser muy claros en el momento del informe, de dejar en claro que si bien no están ocurriendo situaciones que aparentan o que aparenten ser de gravedad, hay una historia, hay antecedentes que pueden hacer revivir esas situaciones que han ocurrido. Por eso la palabrita, el título de cuánto es el riesgo es engañoso, que te ponga medio, moderado, alto o bajo. Lo que vale realmente es toda la explicación que se le dé a ese riesgo, la fundamentación. ¿Sí? Sí, perdón, no sé si Con puedo. respecto a la distancia que Sí, también se no sé si habló. podía Perdón, acotar. Carolina, sí. No, una cosita nomás. Que el hecho de también de que se denuncie, eso eleva el riesgo. Ya nomás la denuncia Claro, hace elevar el riesgo porque, bueno, se animó a la hablar. represalia la reacción a esa denuncia. Otro punto también clave, la distancia no es la misma para todos. Si yo tengo un auto, estoy a 400 kilómetros de Mar del Plata, acá desde Buenos Aires, 4 horas redondeando, en 4 horas estoy en Mar del Plata. Si tengo una bicicleta, estoy a 400 kilómetros, pero no llego en 4 horas. Puede ser que llegue, no sé, yo en 4 días, pero una persona que pedalea podrá estar en un día y medio o uno. Y si es caminando, va a estar más lejos, a pesar de que siguen siendo 400 kilómetros. ¿Qué quiero decir? Que en algunos casos, como el de este señor que está hoy en cuestión, tomar un avión privado puede hacer, lo tiene tan a mano y es tan disponible para él, que puede ser que la distancia no exista. Así que tampoco tiene que ser un factor determinante la distancia. Lo puede ser para determinada gente, para la persona común, pero depende también de las posibilidades económicas de la persona. ¿A cuánto tiempo está más que a qué distancia? ¿Mm? O qué accesible es el lugar donde la persona está, porque pueden estar muy cerca, pero vivir en lugares que son inaccesibles para él. ¿Mm? Sí, me acordé esa situación y que está muy bueno plantearlo así para que no se tome de forma taxativa, porque muchas veces uno empieza a mecanizar el trabajo y dice, ah, bueno, la distancia colabora a la distancia, no es que directamente te anula el riesgo, porque tuvimos el femicidio de esta chica en Córdoba, donde su expareja viajó sin que ella pudiera saber que se iba a hacer y la mató y se llevó al nene, se fue a Santa Fe, quiso cruzar la Sí, frontera, o sea, sí. pasaron un montón de cosas Cruzó en y un ahí nos bote, mostró, la sí, que distancia había no cruzado. es Sí, sí, sí. protección. No, no, por eso ¿Cómo? que cruzó en un bote. Cruzó del Uruguay a la Argentina en un bote, Claro, remando con el sí, hijo. sí, sí, Bueno, entonces sí, era en los papeles era imposible y sin embargo lo logró. lo logró, Entonces exacto. no hay que atarse a determinados preceptos. Nosotros marcamos mucho cuando viven a 3 cuadras de distancia. Si vive a 300 metros, parece peligroso porque vive a 300 metros. Si vive a 300 kilómetros no tenemos la garantía, no nos baja a veces el peligro, ¿eh? Es un factor menos, pero no es que deja de ser peligroso. Bueno, gente, estamos llegando al final de esta primer clase del último paso. Ustedes ya están próximas a salir. ¿Van bien con el trabajo final, el artículo, no sé qué eligieron? No, dice Franco. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? No, Para- bueno, es una cuestión desafiante, es difícil, es complejo. No, no es difícil, no. Mira, una vez que haces un artículo, después haces muchos, te lo puedo asegurar. ¿Había un plazo para presentar? Los artículos, los trabajos Es, finales, sí, no, en principio no. Te vamos a sugerir que lo presentes cuanto antes, pero y también te voy a decir, te lo va a decir cualquiera, que te conviene apurarte porque después se puede hacer crónico.
Es decir, todos conocemos personas que nunca han terminado una carrera por no haber presentado su tesis. Por Los eso nosotros famosos estamos más bloqueos. molestando. ¿Cómo? Los famosos bloqueos. Claro, Uno pero empieza a sentir, entro en la meseta, entro en la meseta. una vez que dejaste de cursar es como que perdés el ritmo y siempre puedes esperar una semana más la tesis. Por eso nosotros estamos más por lo del artículo científico, que es más práctico, más rápido y más posible. La tesis es una pila de hojas interminable que siempre hay algo para corregir y algo para cambiar y suele hacerse muy largo. ¿Mm? Nosotras con Ana y con Cristina y con Ayelen Pase compartimos el mismo tutor y nos tiene una vez por semana hacemos reunión. Muy Tremendo, bien, muy tremendo. bien. Todas las semanas. Y Así avanza. debe ser, hasta que Algo hay que termine. presentar, ¿viste? Y Claro. somos un equipo y vamos, vamos que podemos. No. Es que tiene que ser así, porque si no, cuando quedás, primero que estar acompañado es mucho mejor, pero quedar solo y con tiempo es lo peor que te puede pasar. Claro, y nosotros como que nos tiene acá, ¿viste? Claro, sí, sí, muy bien, muy bien. Aparte tienen el compromiso por las demás, es excelente, pero hay que hacerlo, háganme caso. Hay que proponerse como si tuvieran que cursar, si siguieran cursando, tomarse el compromiso de, bueno, como dice Patricia, una vez por semana, si pueden dos, mejor, y sacarlo cuanto antes. Van a tener todas las facilidades y toda la ayuda para poder terminarlos y recibirse, porque si no es una lástima. Todo el esfuerzo que hicieron, que no fue fácil estos 2 años, tuvieron que resignar un montón de cosas, después postergarlo por detalle, Franco, pero no voy a ser yo de psicólogo con vos. Bueno, gente, si les parece, nos volvemos a encontrar el martes próximo. Redondeen este trabajo de una manera simple, pero que esté completo por lo menos todos los puntos que les pedimos a nivel grupal, ¿no? Cada uno de los 3 grupos lo suben dentro de la semana y el martes nos vemos de nuevo. Que estén muy bien.